Dios les bendiga, amigos y hermanos. Le doy gracias a Dios por poder retomar esta serie de videos en comentario a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Recordarán que en el video anterior establecimos que el Dios verdadero es el Dios de la Biblia, pero quizás surgiera la pregunta, ¿a cuál Biblia nos referimos? Es decir, una es la que usa el judaísmo, otra la que usa el islam. Incluso dentro del cristianismo, la católica difiere de la protestante evangélica de nosotros. ¿Pero a qué se debe esta diferencia? Bueno, comúnmente pensamos en la Biblia como un solo libro, cuando en realidad está compuesta por varios. Para designar la lista correcta de libros que la componen, utilizamos la palabra canon, del griego, que significa regla o norma o estándar. Cuando vemos la Biblia del judaísmo, solamente tienen nuestro Antiguo Testamento. Ellos no tienen incorporado el Nuevo Testamento porque no han recibido a Jesucristo como el Mesías. Cuando vemos el Islam, apenas tiene unos pocos libros del Antiguo Testamento y para ellos sus Mesías, con sus escritos que añaden, es Mahoma. Cuando vemos la diferencia entre la Biblia protestante y la católica, es que en el Antiguo Testamento la católica añade una lista de libros denominados deuterocanónicos que no tenemos nosotros en la Biblia nuestra en el Antiguo Testamento. Entonces, la diferencia radica en la persona y obra de Cristo y en el número de libros que están en las Biblias. Pero para designar esa lista correcta de libros usamos la palabra canon, como les decía. ¿Y cuál es ese regla o estándar que significa esa palabra del griego? Bueno, es reconocer que son libros inspirados por Dios. Lo primero, para reconocer que un libro es inspirado por Dios, nosotros debemos ir al testimonio interno del Espíritu Santo en el corazón. Pero también podemos comprobar la legitimidad del libro como inspirado por Dios al aplicarles las pruebas que le aplican los literatos a cualquier libro antiguo. Estos son comprobando las evidencias externas e internas para determinar su genuinidad. La Confesión Bautista de Fe de 1689 se refiere al tema del canon en el punto 2 del capítulo 1 sobre las Sagradas Escrituras. Allí enuncia la confesión el correcto listado y naturaleza de los libros de la Biblia. Veamos esto un poco más a detalle, comenzando por el listado de libros que ofrece la Confesión Bautista. Dice la confesión: bajo el nombre de la Santa Escritura o la palabra de Dios escrita, están ya contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son estos que verás en pantalla. En videos posteriores estaremos analizando un poco más acerca de las evidencias internas y externas que tienen estos libros que demuestran su genuinidad como inspirados por Dios. Pero por ahora vale que nosotros conozcamos un poco acerca de estos libros y hagamos una breve sinopsis de los libros de la Biblia como un todo. Veamos las divisiones y subdivisiones de la Biblia, su contenido y desarrollo histórico del canon. Podemos dividir la Biblia en sus dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y hacer subdivisiones siguiendo las subdivisiones hebreas. Sería la ley, profetas y escritos para el Antiguo Testamento, y las subdivisiones
del Nuevo Testamento serían los Evangelios y los otros escritos apostólicos. Así, empezando en el Antiguo Testamento por la ley, nos referimos a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Contiene el principio de la creación y de la historia de la redención con la enseñanza básica acerca de Dios. La salvación vendría por un descendiente de la mujer, conocido teológicamente el Génesis 3:15 como el protoevangelio. La sección de los profetas se pueden aún dividir más en profetas anteriores y profetas posteriores. Son los próximos libros desde Josué hasta Segunda de Reyes. Continúa con el relato de la historia de la redención desde la introducción a la tierra prometida hasta su deportación en el 722 a.C. el reino del norte y 529 a.C. el reino del sur. Dios gobernaría a su pueblo por medio de la dinastía davídica, es el mensaje allí. En estos libros, dando continuidad al tema del Salvador en los primeros 5, ahora se nos dice a más detalle que será un descendiente de David, alguien que se sentaría en el trono de David como el Rey de Dios para gobernar el pueblo de Dios, salvándolo de todos los males. Luego encontramos los profetas posteriores. Los profetas posteriores es desde el libro de Isaías hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el 435 a.C. Cubren el periodo de la historia inmediatamente antes, durante y después de la deportación. Estos libros nos explican un poco más acerca del Mesías davídico, Salvador del mundo, donde nos enseña que aquel tendría prerrogativas divinas, pero que vendría previamente como siervo sufriente antes de eventualmente traer el reino de justicia en una recreación de todas las cosas. Así cierra el Antiguo Testamento con el anuncio del último profeta Elías, quien vendría preparando el camino a la llegada del Cristo. Por último, la sección del Antiguo Testamento, los escritos, es el resto de los libros del Antiguo Testamento coleccionados durante toda su formación y ubicados al final de la Biblia hebrea. Contiene la literatura sapiencial, los salmos y otros escritos. Luego de 400 años de silencio entre los testamentos en espera del Cristo, el Nuevo Testamento da continuidad y cumplimiento al Antiguo Testamento y culminación a la historia de la redención iniciada en los libros de Génesis. Finalmente, los evangelios anuncian. Primeramente aparece el profeta Elías, que había sido anunciado en el Antiguo Testamento como Juan el Bautista, preparando el camino e identificando a Jesús como el Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en quien se cumplirían las promesas de Dios para su pueblo. Así, los evangelios proclaman el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona y obra de Jesucristo. Por último, en la sección del Nuevo Testamento tenemos los otros escritos apostólicos. Muestra cómo se difundió el Evangelio y se entendió el Evangelio de Jesucristo, su importancia doctrinal e implicancias para la vida, y termina en Apocalipsis con la expectativa del regreso de Cristo, con la recreación de todas las cosas profetizadas en el Antiguo Testamento en el fin de los tiempos. Allí, lo fundamental es la fe en Jesucristo para salvación. Queridos hermanos y amigos que me están escuchando, de esta breve sinopsis de la Biblia, habrás notado que la Biblia presenta un solo mensaje, el mensaje de la redención, como si fuera un solo libro, de lo cual se desprenden un par de asuntos. En primer lugar, si le faltara o sobrara algún libro a la lista presentada, esperaríamos a una historia incompleta o algo de más que no encaje o sobre. Pero no es así. Sin embargo, la incongruencia sí ocurre en aquellas religiones que han quitado o añadido libros en contradicción a estos. El otro asunto es lo maravilloso de que, a pesar de la diversidad de la autoría humana, circunstancias y tiempo de los libros de la Biblia, presentan un solo mensaje como si fuera un solo libro, en total y perfecta armonía, sin contradicción en sus partes. Esto se debe a la autoría divina que les hace canónico. Aquí, la confesión establece la razón primordial por la que esta lista de libros son considerados canónicos, haciendo alusión a la naturaleza de los libros de la Biblia. Dice la confesión: todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Tal argumento tiene respaldo bíblico
pues la Biblia misma afirma ser inspirada en 2 Timoteo 3:16. La inspiración fue la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre los escritores bíblicos para la redacción errante de las Escrituras desde sus perspectivas y personalidades. A lo que sigue hacer algunas aclaraciones, ya que no todos tienen el mismo concepto de inspiración o grado de inspiración para los libros de la Biblia. Cuando nos referimos a la inspiración, decimos que esta es divina y no meramente humana. No es el tipo de inspiración que nos referimos cuando un artista de sí mismo se inspira en una obra. El origen de la inspiración es divino y sobrenatural. Segunda de Pedro 1:2 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración también es única y no común. La inspiración es única en los autores bíblicos y no la iluminación común a los creyentes. En lo que la inspiración es concerniente a los escritores para escribir la revelación divina sin error, la iluminación en los creyentes es la interpretación de esa revelación escrita. Pedro se refiere como inspirados a los profetas escritores del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento de Juan, Jesús promete esta inspiración del Espíritu para recordarle sus palabras a sus apóstoles y guiarles a toda verdad. En cambio, a nosotros se nos manda a fundamentarnos en las enseñanzas escritas y ya completadas. La inspiración también es viva y no mecánica. Esto se opone a la teoría del dictado, pues Dios usó las facultades y personalidades de los escritores humanos para la redacción de su palabra. Esto se hace evidente al ver en la autoría humana a un poeta como David o a un maestro como Pablo. También la inspiración es completa y no meramente parcial. Esto se opone a la teoría de grado de inspiración con el supuesto de que no toda la escritura es inspirada, sino en algunas partes. Pero la Biblia dice que toda, de modo que no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios de principio a fin y en todas sus partes. También la inspiración es verbal y no meramente conceptual. Esto se opone a la idea de que Dios inspiró los pensamientos pero no las palabras. Pero la Biblia reafirma sus palabras como inspiradas, inquebrantables y determinantes doctrinales en aspectos aún de gramática. Por ejemplo, en Gálatas 3:16 dice el apóstol Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Queridos amigos y hermanos, la confesión establece que estos libros son canónicos porque son inspirados por Dios. Pero es importante entender a lo que nos referimos con inspirados por Dios. Es que es palabra de Dios de principio a fin. Cada tilde, cada coma es palabra de Dios autoritativa para nosotros. No contiene errores. Y tenemos que también entender el tipo de inspiración orgánica cuando Dios usa las facultades de los escritores y personalidades y perspectivas de los escritores bíblicos a la hora de hacer hermenéutica y comprender los escritos, extrayendo del texto el significado original en su contexto histórico para aplicarlo a nosotros en estos tiempos. Lo que hasta aquí hemos visto establece el correcto listado de los libros de la Biblia que componen como tal la Biblia verdadera, y esa es la que nos muestra al Dios verdadero. Veremos en otros videos más acerca de evidencias y de lo que demuestra que estos son los libros verdaderos inspirados, dados por Dios para Él ser conocido y obedecido. El problema es que si nosotros tenemos una lista incompleta o libros que no son inspirados dentro de los libros que han sido revelados por Dios en los libros de la Biblia, podríamos tener conceptos errados, hacer más de lo que Dios pide o hacer menos. Tenemos que conocer a Dios a través de las Escrituras, y la Biblia misma condena a aquellos que le quitan o le ponen a su palabra. Pero Dios, el Dios verdadero, nuestro Dios, se ha dado a conocer en las Escrituras, y estas Escrituras nos llegan a nosotros por medio de la confirmación del Espíritu Santo en nuestro corazón, y veremos en videos posteriores cómo también podemos comprobar con evidencias externas
e internas aplicadas al manuscrito que son la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Además de que estaremos viendo mucho de lo que es referente a los errores que se cometen al incluir libros que no son de la Biblia, como por ejemplo los deuterocanónicos, en próximos videos. Le esperamos en próximos videos para que usted y yo podamos seguir compartiendo y aprendiendo juntos de nuestro Dios a través de las Escrituras, según esta confesión histórica que nos ayuda a encontrar en las Escrituras las doctrinas fundamentales de nuestra fe evangélica. Dios le bendiga.